de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos que comparten información, recursos, servicios, etc. Sus orígenes se remontan a 1957, cuando en Estados Unidos crearon la ARPA, como organismo afiliado del Departamento de Defensa para impulsar el desarrollo tecnológico. La creación de ARPA, Leonard Kleinor, investigador del MIT, escribía el primer libro sobre tecnología basada en la transmisión por un mismo cable de más de una comunicación. En 1956, la ARPA patrocinó un programa que trataba de analizar las redes de comunicación usando computadoras mediante este programa, la máquina TX2 en el laboratorio Lincoln del MIT y la ANFSQ32 del System Development Corporation de Santa Mónica en California se enlazaron directamente mediante una línea delicada de 1200 bits por segundo. En 1967, la ARPA convoca una reunión de Ann Arbor en Michigan, donde se disponen por primera vez aspectos sobre la futura ARPANET. En 1968, la ARPA no espera más y llama a empresas y universidades para que propusieran diseños, con el objetivo de construir la futura red. La Universidad de California gana la propuesta para el diseño del Centro de Gestión de Red y la empresa BBN. En 1969, el año clave de las redes de computadoras, ya que construyen la primera red de computadoras de la historia, denominada ARPANET. Esta estaba compuesta por 4 nodos situados en UCLA, en la Universidad de California de Santa Ana Bárbara, SRI, Stanford Research Institute, UCBS, la Universidad de California de Santa Bárbara y la UTA. La evolución comienza en 1970, cuando la ARPANET comienza a utilizar para sus comunicaciones un protocolo host-to-host. Este protocolo se denomina NSP y es el predecesor del actual TCP/IP que se utiliza en toda la Internet. En 1971, la ARPANET estaba compuesta por 15 nodos y 23 máquinas que se unían mediante una conmutación de paquetes. Ese mismo año, Ray Tomlinson realiza un programa de email para distribuir mensajes a usuarios conectados a través de la ARPANET. En 1972 se elige el popular arroba como tecla de puntuación para separación del nombre de usuario y de la máquina donde estaba dicho usuario. Hicieron una demostración pública y en la misma demostración se realiza el primer chat. En 1973 se produce la primera conexión internacional de la ARPANET. Dicha conexión se realiza con el Colegio Universitario de Londres. La ARPANET contaba ya con 2.000 usuarios y el 75% de su tráfico lo generaba el intercambio de correos electrónicos. En 1974, Cerf y Kang publican un artículo, Protocolo para Interconexión de Redes de Paquetes, que especificaban con detalle el diseño del protocolo del control de transmisión, o TCP. En 1975 prueban los primeros enlaces vía satélite cuando 2 océanos, Hawái e Inglaterra, con las primeras pruebas de TCP de la mano de Stanford, UCLA y UCL. El 27 de octubre de 1980 hubo una parada generalizada de la ARPANET de los primeros avisos sobre los peligros de la misma. Ese mismo año se crean redes particulares como la CSNT, que proporciona servicios de red científicos sin acceso a la ARPANET. En 1982, la DCA y la ARPA nombran a TCP e IP como el conjunto de protocolos TCP/IP de comunicación a través de la ARPANET. En 1985 se establecen responsabilidades para el control de los nombres de dominio, y así la ISI asume la responsabilidad de ser raíz para la resolución de nombres de dominio. Después de haber leído el texto que tenemos a un costado que nos habla acerca de la funcionalidad de la red de datos, te cuento que las funciones de una red en las organizaciones o redes pequeñas que solo incluyen un sitio, a menudo incluirán un conjunto básico de servicios de red. Estos servicios tienden a concentrarse en lo siguiente:
quisiera compartirte un par de funcionalidades dentro de ellas. Comenzamos con el servicio de dominio. Lo sensato es usar Active Directory para almacenar y administrar de manera central todas las cuentas en organizaciones de todos los tamaños. Por otro lado, tenemos el intercambio de archivos e impresoras. El almacenamiento central de documentos siempre ha tenido sentido porque solo tiene que protegerse en un lugar. Todas las organizaciones tienen un uso para la administración central de archivos e impresoras, aunque nuevas consultas de colaboración ofrecen una mejor manera de administrar documentos y hacer que los equipos interactúen. Por otro lado, tenemos el servicio de colaboración con Windows SharePoint, con las siglas WSIS. Las organizaciones pueden hacer que los equipos interactúen entre sí mediante una estructura de equipo basada en web, debido a que casi todas las actividades organizacional toman la forma de un proyecto. Solo tiene sentido emplear sitios de equipo y servicios de colaboración. Por otro lado, también tenemos el servicio de correo. Casi todas las organizaciones también dependen de servicios de correo electrónico, aunque Windows Server 2008 proporciona el servicio de protocolo simple de transferencia de mensajes, Simple Message Transfer Protocol. Las organizaciones, por lo general, optan por un servicio de correo electrónico profesional, como el proporcionado por Microsoft Exchange Server. Y por último, quisiera compartirte el servicio de copia de seguridad y restauración. Todas las organizaciones querrán usar copia de seguridad de Windows para proteger sus sistemas, tanto el nivel de datos como el del operativo. La nueva herramienta copia de seguridad de Windows Server 2008 proporciona protección para ambos. Ok, ahora quisiera compartirte un poco acerca de la transmisión de datos. El proceso de una red es de transmitir información desde un equipo a otro. Para lograr esto, primero tenemos que decidir cómo se van a codificar los datos. En otras palabras, la representación informática. Esta variará según el tipo de información que tengamos. Pueden ser datos de audio, datos de video, datos de información, datos gráficos, etc. La representación de datos. La representación de datos pueden dividirse en dos categorías. La representación digital, que consiste en codificar la información como un conjunto de valores binarios, es decir, o en otras palabras, es la secuencia del 0 y del 1. Tenemos la representación analógica, que consiste en representar los datos por medio de la valoración o variación de una cantidad física constante. Tenemos media transmisión de datos. Ok, ¿qué es la media transmisión de datos? Para que ocurra la transmisión de datos, debe haber una línea de transmisión entre los dos equipos, también denominada como canal de transmisión o simplemente canal. Estos canales de transmisión están compuestos por varios segmentos que permiten la circulación de los datos en forma de ondas electromagnéticas, eléctricas, luz y hasta ondas acústicas. Vamos a estar hablando sobre los protocolos de comunicación. Lo utilizamos prácticamente todos los días, aunque la mayoría de usuarios no lo conozcan ni conozcan su funcionamiento. La interconexión de sistemas o redes de computadoras son la base de la comunicación. Hoy en día están diseñadas bajo múltiples protocolos de comunicación. Por ejemplo, existen muchos protocolos al establecer una conexión a Internet y según el tipo que se necesite establecer dichos protocolos van a variar. Además, la conexión a Internet no es el único tipo de comunicación cuando hablamos de transmisión de datos e intercambio de mensajes en redes. En esto todos los días y en los casos los protocolos se refieren al carácter de la conexión. Un protocolo es un conjunto de reglas. Los protocolos de red son estándares y políticas formales conformados por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información para lograr la comunicación entre dos servidores o más dispositivos a través de una red. Los protocolos de red incluyen mecanismos para que los dispositivos
se identifiquen y establezcan conexiones entre sí, así como reglas de formato que especifican cómo se forman los paquetes de los datos en los mensajes enviados y recibidos. Algunos protocolos admiten el reconocimiento de mensajes y la comprensión de datos diseñados para una comunicación de red confiable de alto rendimiento. Vamos a estar hablando sobre la clasificación de redes por alcance. Este tipo de red por alcance abarca en el área personal de un usuario, ya sea por medios cableados o inalámbricos, conectando a dispositivos tales como computadoras, smartphones, iPhones, impresoras, escáner y otros en un área de pocos metros de alcance, entregando a usuario conectividad con el mundo externo. Los avances en las redes con tecnología inalámbrica WSPAN, Wireless PAN se han traducido en un fuerte desarrollo y aplicación de este concepto, permitiendo cada vez más autonomía a los usuarios y generando nuevas tecnologías de red centradas en las personas, no más cables. Debemos acercarnos al paradigma de que la red debe estar donde tú estés, no tú subordinando a la red. Clasificación de redes informáticas por tipo de conexión. En esta clasificación existen dos tipos de red: red por medios guiados y red por medios no guiados. La red por medios guiados, en esta red está formada por la conexión de cables entre los distintos dispositivos que la conforman. Estos medios de transmisión de datos pueden estar compuestos por cables coaxial, cables de par trenzado, fibra óptica o bien o dos o más de ellos al mismo tiempo. El cable coaxial o WAS es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de electricidad de alta frecuencia. Estos cables cuentan con un par de conductores concéntricos, el conductor vivo o central que está destinado a transportar los datos y el conductor exterior, blindaje o malla, el cual actúa como retorno de corriente y referencia de tierra. Entre ambos se sitúa el dieléctrico, una capa aisladora con cable de par trenzado. Un par de cable trenzado consiste en dos cables de cobre aislados, los cuales están unidos entre sí de forma similar a una estructura de ADN. Esta forma trenzada se utiliza para reducir la interferencia eléctrica entre dos o más pares de cobre o bien interferencias del exterior debido a su fácil instalación de velocidad hasta varios Mbps. Los medios no guiados transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico. Este tipo de comunicación se denomina comunicación inalámbrica. Las transiciones no guiadas se pueden clasificar en tres radiofrecuencias: microondas y la luz, tales como infrarrojos o láser. Es en este tipo de red donde clasificamos las tecnologías tales como el Wi-Fi, Bluetooth, telefonía móvil, TV, radio, etc. Es decir, todas las señales que recibe sin necesidad de un cable. La topología de red podemos señalar que existen diferentes términos, diferentes definiciones, pero en la que hemos podido concluir y en la que hemos podido destacar es que dentro de la topología de red es una estructura diseñada específicamente por medio del cableado en dispositivos y conjuntos de conexiones. Dependiendo del caso o dependiendo del tipo, podemos mostrar que ellas nos ayudan a comunicarnos entre sí y llevar a cabo un trabajo específico. Existen dos tipos de topología de red: topología de red lógico y topología de red físico. Dentro de la topología de red lógico podemos mencionar que existe el broadcast y el token como los más destacados, pero dentro de la topología de red física nosotros podemos decir que existe la topología de red bus, estrella, malla y de árbol, incluso está el híbrido. Dentro de todas estas podemos concluir y podemos señalar que ellos nos ayudan a mantener las conexiones, a enriquecer nuestro servicio y de igual manera poder mantener la comunicación entre nuestras conexiones o dispositivos. Componentes de red. ¿Qué son los componentes de red? Nosotros podemos señalar que los componentes de red son dispositivos informáticos interconectados que se utilizan para compartir información y comunicarse electrónicamente dentro de una amplia variedad de usuarios.
Los componentes de red pueden ser también, o los dispositivos pueden estar conectados por medio de un cable o por medio de manera inalámbrica para transmitir la información. Cada configuración quiere algunos componentes de hardware y software para instalar las redes. Eso quiere decir que para ejecutar la red de manera sistemática existen ciertos componentes con diferentes características y capacidades. Dentro de nuestra investigación o dentro de nuestro proyecto, nosotros podemos decir que uno de los más destacados está en la estación de trabajo. Este es un componente de red de alta cobertura, también conocido como workstations, y dentro de este componente de red nosotros podemos decir que se emplea para necesidades específicas. Dentro de este componente de red, nosotros podemos decir que suelen ser o formar parte de una red donde se almacenan y comparten un sinfín de información de archivos, carpetas relacionadas con el trabajo de una empresa. Podemos decir que es un componente de red de alto rendimiento, que se llama adaptadores de red o NIC. Dentro de estos adaptadores de red, nosotros podemos decir, o primero es importante señalar o aclarar, que existen diferentes nombres para las tarjetas de interfaz o adaptadores de red, según las diferentes regiones. Eso quiere decir que dentro de toda la variedad y dentro de toda nuestra investigación, nosotros podemos señalar que eso quiere decir que también se les conoce, aparte de adaptadores de red, de igual manera se les conoce como interfaz de red, se les conoce como tarjeta Entren, y también nosotros podemos decir que se llama como tarjeta LAN. De igual manera, en diferentes regiones, la principal función dentro de este adaptador de red es comunicar al usuario por medio del internet, por medio de manera inalámbrica. Nosotros podemos decir que dentro de la función él sirve para transmitir los archivos y las señales en la capa física y dentro de los paquetes de datos en la capa de red. Dispositivos de conectividad: hub, rights, switch, routers. Dentro de estos dispositivos de conectividad, nosotros podemos decir que dentro de las redes informáticas son grupos de ordenadores conectados mediante una estructura de cableado o mediante un sistema inalámbrico. Dentro de ellos les permite compartir archivos y servicios entre sí. Una de las funciones o las principales funciones dentro de estos componentes de red, podemos decir que logra tener un buen rendimiento de dichas redes. Es necesario contar con varios dispositivos para realizar las conexiones y unir nuestra red con otras redes y ofrecer un sistema de comunicación mucho más seguro y eficiente. Podemos continuar que dentro de estos componentes de red o dentro de nuestra lista de componentes de red se encuentran diseñados también los servidores. Dentro de los servidores nosotros podemos decir que existen dos tipos o dos significados en el ámbito informático. El primero hace referencia al hardware, al ordenador que pone recursos a disposición a través de una red, y el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. Eso quiere decir que está en el ámbito hardware y en el ámbito software. Dentro de los servidores, nosotros podemos decir que con respecto al hardware, un servidor basado en hardware es una máquina física integrada con red informática en la que además el sistema operativo funciona en uno o varios servidores basados en hardware. Dentro del software, nosotros podemos decir que un servidor basado en software es un programa que ofrece un servicio especial que otros programas denominados clientes. Dentro de ellos pueden usarse a nivel local o a través de una red. Dentro de los servidores, nosotros podemos decir que existen dos tipos o dos significados en el ámbito informático. El primero hace referencia al hardware, al ordenador, que pone recursos a disposición a través de una red, y el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. Eso quiere decir que está en el ámbito hardware y en el ámbito software.
Dentro de los servidores, nosotros podemos decir que con respecto al hardware, un servidor basado en hardware es una máquina física integrada con red informática en la que además el sistema operativo funciona en uno o varios servidores basados en hardware. Dentro del software, nosotros podemos decir que un servidor basado en software es un programa que ofrece un servicio especial que otros programas denominados clientes. Dentro de ellos pueden usarse a nivel local o a través de una red. Sistema operativo de red. Dentro de los sistemas operativos, podemos decir que es un sistema de computadoras que está diseñado principalmente para soportar estaciones de trabajos, computadoras personales y, en algunos casos, terminales antiguos que están conectados a una red específica. Dentro de los sistemas operativos de red, nosotros podemos decir que existen varios tipos. Uno de estos tipos está el NOS Peer-to-Peer y el NOS Client Servidor. Dentro de toda esta función, nosotros podemos decir que el sistema operativo de red nos ayuda a tener conectados varios servicios o varios sistemas conectados entre sí. Ventaja de las redes sociales. Podemos mencionar como la conexión con gente de todo el mundo. Hoy en día, con un perfil de Facebook, Instagram o Twitter, pueden hablar con personas de cualquier parte del mundo, intercambiar ideas con ellos o incluso mantenerse en contacto con antiguos amigos y conocidos aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia. Puedes incluso reencontrarte con personas a las que conocías hace años y volver a retomar la relación que tenías con ellas. Otra ventaja se puede decir que permiten conocer opiniones alternativas. Uno de los atractivos más grandes de las redes sociales es que en ellas prácticamente cualquier persona puede transmitir sus pensamientos y conseguir llamar la atención sobre ellos. Esto significa que los medios de comunicación tradicionales como la televisión o los periódicos han dejado de tener exclusividad en cuanto a que ideas pueden ser encontradas por la mayoría de la población. Otra ventaja que podemos mencionar es que ofrecen multitud de oportunidades a nivel laboral. Otra de las principales ventajas de las redes sociales es que pueden tener un impacto extremadamente beneficioso sobre el aspecto económico de nuestra vida. Además, esto igual es cierto tanto si eres un trabajador por cuenta ajena como si quieres abrir tu propio negocio o trabajas como autónomo para distintos clientes. Otra ventaja es que permiten conocer a personas con intereses comunes. Antiguamente, si querías hacer nuevas amistades o conocer a personas con las que tuvieses varias cosas en común, tu única opción era apuntarte a un tipo de club o asociación o salir a las calles a tratar de encontrar a alguien compatible contigo. Este proceso normalmente era más frustrante que otra cosa, ya que incluso en el caso que vivieses en una ciudad muy grande en la que hubiese montones de actividades y cosas para hacer, lo más probable es que la mayoría de la gente a la que conocieses en ella no fuese de las clases de individuo con lo que te gustaría formar una amistad. Otra ventaja sería que son una gran fuente de entretenimiento. Esta última ventaja de las redes sociales es que puedes utilizar para llenar nuestro tiempo de manera muy estimulante. Por ejemplo, hoy en día el mayor proveedor de entretenimiento audiovisual sin duda no es Antena 3, ni un otro, ni Televisión Española, sino YouTube. Cuenta con muchos más seguidores que cualquier cadena de televisión actual. Lo mismo ocurre en otros ámbitos como los videojuegos, terreno en el que Facebook se está convirtiendo en uno de los líderes indiscutibles en el mercado. La fotografía en Instagram es posible la plataforma referencia en estos sentidos, o la música con YouTube como medio de expresión para artistas más conocidos, y otra página como SoundCloud y ayudando a los pequeños artistas a darse a conocer. Medios de transmisión alámbricos. Los medios de transmisión alámbricos están constituidos por cables que se encargan de la conducción o guiado de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas,
la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías que de nivel de alcance. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las telecomunicaciones y la interconexión de computadoras son tres. Cable de par trenzado. Consiste de un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía al mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. Existen dos tipos de par trenzados, sin blindaje y blindado. Cable de par trenzado sin blindaje UTP. El cable de par trenzado sin blindaje UTP with Unsealed Tungsten Wire es el tipo más frecuente de medio de comunicación. Está formado por dos conductores, habitualmente de cobre, cada uno con sus instalamiento de plástico de color. El aislamiento tiene un color asignado para su identificación, tanto para identificar los hilos específicos de un cable como para indicar que cables pertenecen a par dentro de un manojo. Cable de par trenzado blindado STP. El cable de tar trenzado blindado STP Shannon Twister Pyre tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla entrelazada de rodeado cada par de conductores aislados. Esa carcasa de metal evita que penetre el ruido electromagnético y elimina un fenómeno denominado interferencias, que es un efecto indeseado de un canal sobre el canal STP. Tiene las mismas consideraciones de calidad de uso, el mismo conectores que el UTP, pero es necesario conectar el blindaje a la tierra. Cable conexional. El cable conexional transporta señales con un rango de frecuencias más altas del cable de partes trenzados. El cable conexional tiene un núcleo conductor central formado de un par de hilos sólido o enfilado, habitualmente dos de cobre, reducimiento por un aislado material dieléctrico que es, a su vez, está recubierto de una hoja exterior de metal, conductor malla o una combinación de ambos. También habitualmente de cobre, la cubierta metálica exterior sirve como un blindado contra el ruido como un segundo conductor. Este conductor está recubierto por un escudo aislante y todo el cable por una cubierta de plástico. Fibra óptica. La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaca que evita que la luz se disipe por el núcleo. Generalmente de vidrio o plástico se envían pulsos de luz no eléctricos. Medios de transmisión inalámbricos. Los medios de inalámbricos o comunicación sin cable transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico, sino que se irradian a través del aire, por lo que están disponibles para cualquier que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas. En este tipo de medio, tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante la configuración para las transmisiones no guiadas pueden ser direccional y omnidireccional. En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en una haz por la que antenas, emisores o receptoras deben estar alineadas. En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente, cuando mayor de la frecuencia de la señal transmitida, es más factible confiar en la energía en un haz direccional según el rango de frecuencia de trabajo. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres tipos. Onda de radio. Las ondas de radio utilizan 5 tipos de propagación: superficie transtórica,
ionosfera, línea de visión y espacio, cada una de ellas diferencia por la forma que ondas televisor llegan al receptor siguiendo la curvatura de la Tierra, superficie, el reflejo en la troposférica, refleja en la ionosfera y noosférica, viéndose una antena de otra línea de visión o siendo retransmitida por satélite espacio. Microondas. En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio de física de transmisión. La información se transmite en forma digital a través de ondas en radio muy corta longitud. Unos pocos centímetros pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado o pueden establecer enlaces punto de punto. Las estaciones consisten en una antena tipo plato, el circuito que interconecta la antena con la terminal del usuario. Microondas terrestres suelen utilizarse antenas parabólicas para conexiones en larga distancia. Se utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Microondas satelitales. El satélite recibe las señales, las amplifica o transmite en la dirección adecuada. Para mantener la alineación del satélite con los respectivos emisores de la Tierra, el satélite debe ser geoestacionario. Siguiente, infrarrojo. Las redes por infrarrojos nos permiten la comunicación entre dos modos usando una serie de infrarrojos para ellos. Se trata de emisores, receptores de las ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación, por ello es escasa de utilización a gran escala. Gracias. ¿Qué es Red Wi-Fi? Wi-Fi es una tecnología que permite la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos, ordenadores, smartphones, tablets, televisores, videoconsolas, etc. Wi-Fi es una marca de Wi-Fi Alianza Wi-Fi, la organización que promueve dicha tecnología, a que se encarga de certificar todos los productos que se ajustan las normas establecidas de interoperabilidad. Una tecnología que surge por la necesidad de establecer una manera de conexión inalámbrica que fuese compatible con distintos dispositivos. Por lo tanto, el objetivo de la alianza fue diseñar una marca que permitiese formatear más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar que la compatibilidad entre dispositivos. ¿Cómo funciona la red conectiva Wi-Fi? El Wi-Fi se basa en ondas de radio, exactamente igual que la propia radio, la telefonía móvil o la televisión. Por lo tanto, las redes Wi-Fi transmiten información por el aire utilizando ondas de radio. Ventajas e inconvenientes. Red Wi-Fi, la conectividad inalámbrica está cada vez más extendida y sin duda ha hecho que nuestra vida haya cambiado completamente. Vivimos en una era tecnológica en la que vivimos conectados y eso es en gran parte por la gran cantidad de conexión de Wi-Fi a la que podemos tener acceso a ella donde vayamos. Sin embargo, aunque ese tipo de conexión ofrece ciertas ventajas, también podemos encontrar con ciertos inconvenientes. Entre los principales ventajas que nos ofrece el Wi-Fi caben destacar conectividad inalámbrica. Sin duda, una de las principales ventajas que nos ofrece Wi-Fi es que se trata de un tipo de conectividad inalámbrica. Por lo tanto, no es necesario la conexión física por cable, por la que evitamos llenar nuestras casas u oficinas de cable por todos lados. Comodidad. El hecho de que sea una conectividad inalámbrica no se ofrece también una gran comodidad y libertad. Es un decir, podremos ir de un lado para otro con nuestro ordenador, tablet o móvil, seguir conectados sin que esto suponga ningún problema.
El enlace suele ser más que confianza en la mayoría de hogares, aunque existen numerosas opciones para ampliar el alcance de un Wi-Fi en el caso que sea necesario. El coste. El coste debe tener a hacer un cableado y dispositivos como US o similares hace una gran red Wi-Fi tenga un coste mucho menor que las redes cableadas. Compatibilidad. La Wi-Fi Alianza asegura la compatibilidad total entre dispositivos. Por el tanto, permite que podamos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total en cualquier parte del mundo. Ahora bien, también ofrecemos ciertas desventajas o inconvenientes con respecto a las redes cableadas. Velocidad. En el caso de usar el Wi-Fi, existen numerosos factores que pueden afectar a la velocidad de nuestra conexión en el dispositivo. Utilizando para la conexión algo que con el cable es mucho menos probable, salvo que utilicemos longitudes exageradas o cables de muy baja calidad. Latencia. Es otro de los principales problemas con los que nos podemos encontrar en ese tipo de conexión inalámbricas. Las conexiones Wi-Fi son más propensas a sufrir ciertas lags, sobre todo cuando queremos reproducir contenido multimedia en alta resolución en streaming o jugar online. Además, hay ciertos agentes externos que pueden afectar a nuestra forma negativa a nuestra conexión. Interferencias en las redes Wi-Fi pueden verse afectadas por determinadas interferencias, lo cual supondrá un menor rendimiento en las mismas ciertos aparatos electrónicos y electrodomésticos pueden generar ondas interfieren con este tipo de redes inalámbricas. Pero además hay ciertos elementos como números o puertas que también pueden hacer que la señal llegue a ciertos rincones de la casa. Microcortes. Todo ese tipo de aspectos que pueden influenciar negativamente un red Wi-Fi pueden provocar ciertos cortes en nuestra conexión. En determinadas ocasiones pueden ser que afectan aquellas que estamos realizando, pero en determinados casos pueden ser un gran problema. Estos son tipos de Wi-Fi que hay.